A la salida del restaurante, un millonario vio a dos niñas gemelas hambrientas hurgando en la basura. Cuando preguntó qué hacían allí, ellas revelaron que tenían hambre y estaban solas en el mundo. Con el corazón encogido, decidió ayudarlas sin imaginar el impacto que eso tendría en su propia vida. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, anochecía en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Eduardo Montoya, dueño del restaurante El Dorado, caminaba por la parte trasera del local después de otro día exitoso. A sus 42 años, Eduardo lo había conseguido todo: fortuna, reconocimiento y un imperio gastronómico que crecía sin parar. Su restaurante era frecuentado por políticos, empresarios y celebridades, que pagaban pequeñas fortunas por degustar los platillos del chef más cotizado del país. Mientras revisaba que todo estuviera en orden antes de marcharse, un ruido proveniente del callejón llamó su atención. Eduardo frunció el ceño y se acercó con cautela. Lo que vio lo dejó paralizado. Dos niñas idénticas, de unos 8 años, hurgaban entre las bolsas de basura de su restaurante. Estaban tan delgadas que sus ropas, sucias y desgastadas, parecían colgar de sus pequeños cuerpos como trapos, viejos en un tendedero. «¿Qué están haciendo ahí?», preguntó Eduardo con voz firme, pero sin alzarla demasiado. Las pequeñas se quedaron inmóviles, como estatuas sorprendidas en plena travesura. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron, con terror, mientras sus manos seguían aferrando restos de comida. Una de ellas, la que parecía más valiente, se colocó instintivamente delante de su hermana. «Solo buscábamos algo para comer, señor», respondió con voz temblorosa. «No nos regañe, por favor. Tenemos hambre». Eduardo sintió algo extraño en el pecho, una sensación que hacía años no experimentaba. Observó con más detenimiento a las niñas. Eran idénticas hasta en los gestos, con el cabello negro recogido en coletas despeinadas y la piel morena clara manchada de suciedad. Sus zapatos estaban desgastados y sus calcetines no hacían juego. «¿Dónde están sus padres?», preguntó mientras se acercaba lentamente para no asustarlas más. Las gemelas intercambiaron miradas, como decidiendo si podían confiar en aquel hombre elegante. «Mamá trabaja lejos», dijo una de ellas. «Solo viene los fines de semana». «¿Y su papá?», insistió Eduardo. «Se fue hace mucho tiempo», respondió la otra niña bajando la mirada. «Doña Lupe nos cuidaba, pero ya no viene porque mamá no pudo pagarle». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. La imagen de aquellas pequeñas buscando comida en la basura contrastaba violentamente con el lujo y la opulencia de su restaurante, donde la gente pagaba miles de pesos por platillos que muchas veces ni siquiera terminaban. «Vengan conmigo», dijo Eduardo suavizando su voz. «Les daré algo de comer, algo fresco, no estos desperdicios». Las niñas se miraron con desconfianza. La más decidida habló. «Mamá dice que no debemos ir con extraños». Eduardo esbozó una sonrisa triste. «Su mamá tiene razón, pero les prometo que solo quiero ayudarlas. Pueden quedarse en la puerta del restaurante si prefieren, y les traeré la comida ahí». Después de un momento de duda, el hambre venció al miedo. Las pequeñas asintieron y siguieron a Eduardo hasta la entrada trasera del restaurante. «Una vez allí, Eduardo les indicó que esperaran mientras entraba a la cocina. Habló con el chef que aún quedaba preparando para el día siguiente. «Martín, necesito 2 platos completos, lo mejor que tengas». El chef lo miró extrañado, pero no cuestionó la orden de su jefe. En pocos minutos, Eduardo salió con 2 platos humeantes de sopa de tortilla, chilaquiles con pollo, frijoles refritos y arroz. Las gemelas miraban la comida como si fuera un tesoro incalculable. «Adelante, coman», las animó Eduardo, acercándoles también 2 vasos de agua fresca, de Jamaica. Las niñas comenzaron a devorar la comida con tal desesperación que Eduardo comprendió que llevaban días sin alimentarse adecuadamente. Mientras comían, las observaba en silencio.
Había algo en ellas, en su dignidad a pesar de las circunstancias, que le recordaba a sí mismo cuando era niño. «¿Cómo se llaman?», preguntó cuando las vio más tranquilas. «Yo soy Mariana», dijo la que parecía más extrovertida. «Y ella es Miranda, somos gemelas». «Eso puedo verlo», sonrió Eduardo. «Yo soy Eduardo Montoya. Este es mi restaurante». Las niñas abrieron los ojos con asombro. «¿Todo esto es suyo?», preguntó Miranda, hablando por primera vez con voz suave. «Sí, todo esto», confirmó Eduardo. «¿Y dónde viven ustedes?». «En Doctores», respondió Mariana, refiriéndose a un barrio humilde no muy lejos de allí. «En un edificio viejo cerca de la escuela». «¿Van a la escuela?», preguntó Eduardo sorprendido. «Todos los días», afirmó Miranda con cierto orgullo. «Mamá dice que estudiar es lo más importante». Eduardo asintió, impresionado por el esfuerzo de las pequeñas por mantener alguna normalidad en sus vidas. «¿Y qué comen normalmente?». Las niñas se miraron nuevamente. «Lo que mamá nos deja». «Preparado», explicó Mariana. «Pero esta semana se acabó el dinero y ya no pudimos comprar más comida». Eduardo sintió una mezcla de admiración y tristeza. Estas niñas, apenas unas criaturas, estaban luchando solas contra un mundo que les había dado la espalda. «Escuchen», dijo inclinándose para quedar a su altura. «Quiero que vengan aquí todos los días después de la escuela. Les daré de comer, ¿está bien?». Las gemelas se miraron con desconfianza. «¿Por qué nos ayudaría?», preguntó Mariana con un tono que sonaba demasiado adulto para su edad. «Mamá dice que nadie regala nada sin querer algo a cambio». Eduardo sintió un nudo en la garganta. La desconfianza en los ojos de las niñas reflejaba un mundo de experiencias dolorosas que no deberían conocer a su edad. «Porque yo también pasé hambre cuando era niño», confesó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por revelar algo que rara vez mencionaba. «Y porque nadie debería buscar comida en la basura, especialmente unas niñas tan valientes como ustedes». Algo en sus palabras pareció tocar a las pequeñas, que asintieron casi imperceptiblemente. Cuando terminaron de comer, Eduardo les entregó una bolsa con más alimentos que había pedido a la cocina: pan, fruta, queso y algunas empanadas. «Para mañana», explicó. «Y recuerden, las espero aquí después de la escuela». Las gemelas tomaron la bolsa, y tras un momento de duda, Miranda se acercó y le dio un abrazo fugaz que dejó a Eduardo conmovido. Luego ambas salieron corriendo hacia la avenida principal. Eduardo se quedó inmóvil, observándolas desaparecer entre la multitud. Algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en muchos años, el éxito, el dinero y el prestigio parecían vacíos comparados con la gratitud en los ojos de aquellas niñas. Al día siguiente, Eduardo estuvo pendiente de la puerta trasera durante toda la tarde, pero las gemelas no aparecieron. Una inquietud que no podía explicar se apoderó de él. ¿Les habría pasado algo? ¿Habrían desconfiado finalmente de su oferta? Mientras cerraba el restaurante, tomó una decisión impulsiva. Iría a buscarlas. Con las escasas indicaciones que tenía, Eduardo condujo su lujoso automóvil hasta el barrio de Doctores. El contraste con Polanco era evidente: edificios deteriorados, calles mal iluminadas y una sensación general de abandono. Preguntando a algunos vecinos, logró ubicar un edificio que coincidía con la descripción: viejo, de 4 pisos y cerca de una escuela primaria. Subió las escaleras desgastadas, hasta el 3er piso, donde un vecino le había indicado que vivían unas gemelas con su madre. Se detuvo frente a una puerta descascarada con el número 302 y tocó suavemente. Pasaron unos segundos eternos hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro sorprendido de Miranda. «¿Señor Eduardo?», preguntó la niña con los ojos muy abiertos. «Las estuve esperando hoy», respondió él con una sonrisa cálida. «Me preocupé cuando no llegaron». Mariana apareció detrás de su hermana, igual de sorprendida. «No creímos que hablara en serio», confesó con franqueza. «La gente siempre promete cosas que no cumple». Eduardo sintió que aquellas palabras le golpeaban como una verdad incómoda sobre el mundo en que vivían estas niñas.
¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Las gemelas se miraron y finalmente asintieron, abriéndole paso a un apartamento pequeño y oscuro que hizo que Eduardo contuviera la respiración. Los muebles estaban viejos y rotos, apenas había luz, y la cocina consistía en una pequeña estufa con un único plato limpio. En la mesa vio las migajas de lo que parecían ser galletas. ¿Qué han comido hoy?, preguntó Eduardo, observando con atención el apartamento. Galletas con agua, respondió Miranda con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Eduardo sintió que algo se retorcía en su interior. Sacó de su bolsillo una cartera de piel y extrajo varios billetes. «Tomen esto para comprar comida», ofreció, extendiendo el dinero hacia Mariana, quien parecía ser la que tomaba las decisiones. Para su sorpresa, la niña retrocedió un paso. «No podemos aceptarlo», dijo con firmeza. «Mamá dice que no debemos aceptar dinero de extraños». «No soy un extraño», intentó razonar Eduardo. «Soy el señor que les dio de comer ayer, ¿recuerdan?» «Sí, pero...» Mariana miró el dinero con anhelo y miedo a la vez. «Usted querrá algo a cambio después». Aquellas palabras, pronunciadas por una niña de apenas 8 años, golpearon a Eduardo como una bofetada. ¿Qué clase de mundo había enseñado a estas pequeñas a desconfiar así de la generosidad? ¿Qué experiencias habían tenido para pensar que toda ayuda tenía un precio oscuro? Eduardo guardó el dinero y se sentó en el borde de un sofá desgastado. Las gemelas permanecieron de pie, observándolo con curiosidad y recelo. «Cuando yo era niño», comenzó Eduardo hablando más para sí mismo que para ellas, «vivía en un barrio como este. Mi madre trabajaba limpiando casas y apenas la veía. Muchas veces no había comida en casa. Las niñas se acercaron un poco atraídas por la historia. Un día, el dueño de una taquería me vio hurgando en su basura», continuó Eduardo con la mirada perdida en algún punto del pasado. «En lugar de correrme, me invitó a comer y me ofreció trabajo limpiando las mesas después de la escuela. Ese hombre cambió mi vida sin pedir nada a cambio». Miranda se acercó cautelosamente y se sentó junto a él. «¿Y qué pasó después?», preguntó con genuino interés. «Estudié gastronomía», sonrió Eduardo. «Trabajé duro, ahorré cada peso y cuando tuve suficiente, abrí mi primer restaurante pequeño. Ahora tengo 5 restaurantes en la ciudad». Mariana, aún de pie pero visiblemente más relajada, lo miró con admiración. «¿Y todo porque alguien le ayudó?». «Exactamente», asintió Eduardo. «A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros. Yo creo en ustedes, Mariana y Miranda. Solo quiero ayudarlas, como alguien me ayudó a mí». Algo en la sinceridad de sus palabras pareció tocar a las gemelas. Mariana finalmente se acercó y se sentó al otro lado de Eduardo. «¿Promete que no pedirá nada a cambio?», preguntó, con una seriedad impropia de su edad. «Lo prometo», respondió Eduardo colocando una mano sobre su corazón. «Mi única condición es que sigan estudiando y que vengan a comer a mi restaurante todos los días después de la escuela». Las Quintui. Niñas intercambiaron miradas, como consultándose en silencio, y finalmente asintieron. «Bien», sonrió Eduardo levantándose. «Ahora, ¿qué les parece si vamos a comprar algo de comida para la cena?». Esa noche, Eduardo llevó a las gemelas a un supermercado cercano. Ver la alegría con que recorrían los pasillos, señalando alimentos que rara vez podían permitirse, le produjo una mezcla de felicidad y tristeza. Llenaron el carrito con productos básicos: arroz, frijoles, huevos, leche, pan, frutas y verduras. Eduardo añadió algunos dulces y galletas que las niñas miraban con anhelo, pero no se atrevían a pedir. De regreso en el apartamento, Eduardo les ayudó a organizar los alimentos en la pequeña alacena y el refrigerador casi vacío. Luego, improvisó una cena con los ingredientes recién comprados: huevos revueltos con jamón, frijoles refritos y tortillas calientes. Las niñas comieron con apetito mientras Eduardo las observaba, sintiéndose extrañamente satisfecho. «¿Cuándo regresa su mamá?», preguntó mientras lavaba los platos, una tarea que insistió en hacer a pesar de las protestas de las gemelas.
El sábado por la noche, respondió Mariana. Trabaja en Querétaro, en una fábrica. Se va los lunes muy temprano y vuelve a los sábados, y se quedan solas toda la semana. Eduardo no podía ocultar su preocupación. Doña Lupe venía a cuidarnos, explicó Miranda. Pero hace 2 semanas mamá no pudo pagarle más y dejó de venir. Pero no le diga a mamá que le contamos, añadió rápidamente Mariana. Se preocuparía mucho y ya tiene bastantes problemas. Eduardo asintió, comprendiendo la lealtad de las pequeñas hacia su madre. Antes de marcharse, anotó su número de teléfono en un papel y lo dejó sobre la mesa. Si necesitan cualquier cosa, llámenme, les dijo. Y recuerden, las espero mañana en el restaurante después de la escuela. Los días siguientes establecieron una rutina. Las gemelas, inicialmente temerosas, comenzaron a aparecer puntualmente en la puerta trasera del restaurante después de clases. Eduardo las recibía personalmente y las llevaba a una mesa reservada especialmente para ellas en un rincón tranquilo. Allí comían mientras le contaban sobre su día en la escuela, sus maestros y sus compañeros. Eduardo las escuchaba con genuino interés, asombrado por la inteligencia y resiliencia de ambas. Después de comer, las gemelas hacían sus tareas escolares en la misma mesa. Eduardo, cuando no estaba ocupado con el restaurante, se sentaba con ellas y las ayudaba, especialmente con matemáticas. Descubrió que Miranda tenía facilidad para los números, mientras que Mariana era más hábil con las letras y disfrutaba inventando historias. El viernes por la tarde, mientras las observaba concentradas en sus libros, Eduardo tomó una decisión. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ellas. «Mañana regresa su mamá, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Las gemelas asintieron, levantando la vista de sus cuadernos. «Me gustaría conocerla», dijo Eduardo con suavidad. «¿Creen que podría visitarlas mañana por la tarde?». Mariana y Miranda intercambiaron miradas de preocupación. «A mamá no le gusta que hablemos con extraños», murmuró Mariana. «Ya no soy un extraño», sonrió Eduardo. «Soy su amigo, ¿no es así?». Tras un momento de duda, ambas asintieron. «Pero mamá se enojará si sabe que hemos estado viniendo aquí», dijo Miranda con preocupación. «Y que usted fue a nuestro apartamento». Eduardo comprendió su dilema. Las niñas temían decepcionar a su madre o causarle más preocupaciones. «Entiendo», dijo finalmente. «No iré mañana, pero prometan que le hablarán de mí, ¿de acuerdo? Díganle que tienen un amigo que quiere ayudarlas». Las gemelas asintieron, aunque Eduardo pudo ver la duda en sus ojos. Sabía que era mucho pedir a unas niñas que intercedieran por él, un desconocido ante su madre. Pero también sabía que no podía continuar ayudándolas sin el conocimiento y consentimiento de ella. El sábado, Eduardo no pudo concentrarse en su trabajo. Su mente volvía constantemente a las gemelas y a la madre que regresaría esa noche. ¿Cómo sería? ¿Comprendería sus intenciones? ¿Le permitiría seguir ayudando a sus hijas? Al atardecer, no pudo contenerse más. Se encontró conduciendo hacia el barrio de Doctores, con la excusa de querer asegurarse de que las niñas estuvieran bien. Estacionó frente al edificio y permaneció en el auto, observando la entrada. Se sentía ridículo, como un adolescente, nervioso antes de una cita, pero algo más fuerte que su razón lo mantenía allí. Cuando el cielo comenzaba a oscurecer, vio a una mujer subir por la calle con paso cansado, pero firme. Llevaba una maleta pequeña y vestía ropa sencilla, pero limpia. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo y, a pesar del evidente cansancio, caminaba con la cabeza alta. Eduardo contuvo la respiración. Había algo familiar en aquella mujer, en la forma en que se movía, en el perfil de su rostro. Un recuerdo antiguo, casi olvidado, comenzó a formarse en su mente. La mujer entró en el edificio y Eduardo permaneció inmóvil, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Dónde había visto antes a esa mujer? La sensación de familiaridad era tan fuerte que no podía ignorarla. Impulsado por una curiosidad que no podía explicar, Eduardo salió del auto y se dirigió al edificio. Subió las escaleras lentamente, dándose tiempo para reconsiderar lo mismo que estaba haciendo.
Cuando llegó al tercer piso, se detuvo frente a la puerta 302, escuchando las voces emocionadas de las gemelas y la voz más grave de una mujer. Eduardo levantó la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Qué diría? ¿Cómo? ¿Explicaría su presencia? Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió repentinamente, revelando a Mariana. «¡Señor Eduardo!», exclamó la niña, sorprendida pero visiblemente contenta. «Vino». Antes de que Eduardo pudiera responder, la mujer apareció detrás de Mariana. Sus ojos, los mismos ojos grandes y expresivos de las gemelas, se abrieron con asombro al verlo. «¿Ese es Eduardo?», susurró ella como si estuviera viendo un fantasma. «¿Eduardo Montoya?». El tiempo pareció detenerse mientras Eduardo miraba fijamente a la mujer, reconociéndola finalmente. Los años habían pasado, pero aquellos ojos seguían siendo los mismos que lo habían cautivado 15 años atrás. «¿Sofía?», murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¿Sofía Hernández?». Las gemelas miraban confundidas de uno a otro. «¿Se conocen?», preguntó Miranda, dando voz a la pregunta que flotaba en el aire. Sofía, recuperándose de la impresión inicial, asintió lentamente. «Nos conocimos hace mucho tiempo», respondió con voz controlada, pero Eduardo pudo detectar un temblor, sutil en sus palabras. «Éramos amigos, más que amigos», corrigió Eduardo suavemente, sintiendo que un torrente de recuerdos lo inundaba. «Fuimos pareja por un tiempo». Sofía desvió la mirada, visiblemente incómoda. Luego miró a sus hijas con una mezcla de confusión y preocupación. «Niñas, ¿cómo conocieron al señor Montoya?». Mariana y Miranda intercambiaron miradas de culpabilidad. «Nos encontró buscando comida en la basura de su restaurante», confesó finalmente Mariana con la mirada baja. «Nos dio de comer y luego vino aquí. Nos ha estado dando comida toda la semana». Sofía palideció. Eduardo pudo ver el dolor y la vergüenza en su rostro y sintió el impulso de consolarla, de decirle que no había nada de qué avergonzarse. Pero antes de que pudiera hablar, Sofía se adelantó. «Niñas, vayan a su habitación un momento. Necesito hablar con el señor Montoya a solas». Las gemelas obedecieron a regañadientes, no sin antes lanzar miradas de preocupación a Eduardo, como temiendo que su madre lo ahuyentara. Una vez que las gemelas desaparecieron en la pequeña habitación del fondo, Sofía invitó a Eduardo a entrar con un gesto tenso. El apartamento parecía diferente con su presencia, más pequeño, más desolador, más vergonzoso. Eduardo entró y se quedó de pie, sin saber exactamente dónde ubicarse en aquel espacio ajeno y familiar a la vez. «Siéntate, por favor», dijo Sofía señalando el viejo sofá. Eduardo obedeció mientras ella permanecía de pie, como si necesitara esa ventaja física para mantener el control de la situación. El silencio entre ambos pesaba como plomo. «Nunca imaginé encontrarte así», comenzó Eduardo buscando las palabras adecuadas. «Ha pasado tanto tiempo». 15 años, precisó Sofía, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y ahora apareces en mi puerta, después de alimentar a mis hijas a mis espaldas». No había acusación en su voz, solo una constatación de hechos, pero Eduardo sintió la necesidad de justificarse. «No sabía que eran tus hijas», explicó. «Las encontré buscando comida en la basura de mi restaurante. Estaban hambrientas, Sofía. No podía simplemente ignorarlas». Sofía cerró los ojos un momento, como si aquellas palabras le causaran un dolor físico. «¿Buscando en la basura?». Su voz se quebró ligeramente. «Me dijeron que la comida que les dejé les había alcanzado». «Son a niñas leales», respondió Eduardo con suavidad. «No querían preocuparte». Sofía se dejó caer en una silla frente a él, repentinamente agotada. Eduardo la observó con atención. El tiempo había dejado su huella en ella, pero seguía siendo hermosa. Su rostro mostraba los signos del cansancio y las preocupaciones, pero sus rasgos conservaban la delicadeza que lo había cautivado años atrás. «Gracias por ayudarlas», dijo finalmente Sofía con sinceridad. «Pero debes entender que esto me resulta incómodo». Eduardo asintió comprendiendo.
Lo sé, y lo siento. No pretendía entrometerme en sus vidas. ¿Cómo las encontraste aquí?, preguntó Sofía con curiosidad genuina. Me preocupé cuando no vinieron al restaurante al día siguiente, explicó Eduardo. Les había pedido que regresaran. Tenían miedo, Sofía. Miedo de aceptar ayuda, de confiar en mí. Dijeron que nadie regala nada sin querer algo a cambio. Esas palabras me rompieron el corazón. Sofía desvió la mirada, y Eduardo pudo ver que sus palabras la habían afectado. Les he enseñado a ser cautelosas, murmuró. El mundo no ha sido tan amable con nosotras. Lo entiendo, pero son solo niñas, Sofía. Deberían poder confiar, soñar, creer en la bondad de las personas. Eso es un lujo que no siempre podemos permitirnos, respondió ella con una amargura que sorprendió a Eduardo. Hago lo mejor que puedo, Eduardo. Trabajo 6 días a la semana en una fábrica a 4 horas de aquí porque pagan mejor que en la ciudad. Duermo en un albergue para ahorrar en hospedaje. Cada peso que gano es para ellas. Eduardo sintió una admiración profunda por aquella mujer que luchaba contra todas las adversidades por sus hijas. No estoy juzgándote, Sofía, aclaró. Solo quiero ayudar. Permíteme hacerlo. Sofía. Lo miró con intensidad, como evaluándolo buscando segundas intenciones en sus palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué te importamos? Han pasado 15 años, Eduardo. Nuestras vidas tomaron caminos completamente diferentes. Eduardo reflexionó un momento, buscando la respuesta honesta a esa pregunta. Porque cuando vi a tus hijas, me vi a mí mismo, confesó. Me recordaron al niño que fui, hambriento y solo, y ahora que te encuentro a ti, se detuvo inseguro de cómo continuar. ¿Ahora qué?, lo instó Sofía. Eduardo la miró directamente a los ojos. Ahora siento que quizás no fue casualidad, quizás el destino quiso darnos una segunda oportunidad. Sofía soltó una risa corta sin humor. El destino, repitió con escepticismo. ¿Desde cuándo crees en esas cosas? Desde que encontré a 2 niñas idénticas, buscando comida en la basura de mi restaurante, y resultaron ser hijas de la mujer que una vez amé, respondió Eduardo con sencillez. La palabra amé quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de recuerdos y posibilidades perdidas. Sofía pareció incomodarse y cambió de tema. ¿Les dijiste que eras su padre?, preguntó abruptamente. Eduardo la miró confundido. ¿Su padre? No, por supuesto que no. Apenas las conocí hace unos días. ¿Por qué preguntarías algo así? Sofía lo estudió un momento, como si buscara confirmar su sinceridad, y luego suspiró aliviada. No importa, dijo, agitando una mano como para despejar el tema. Es solo que las niñas nunca han tenido una figura paterna estable. Su padre biológico nos abandonó cuando eran bebés. Lo siento, dijo Eduardo con sinceridad. No sabía que habías tenido hijas. Muchas cosas han pasado en 15 años, Eduardo, respondió Sofía con una sonrisa triste. Nos separamos, cada uno siguió su camino. Tú construiste tu imperio de restaurantes, y yo, bueno, hice lo que pude. Eduardo sintió una punzada de culpabilidad. Mientras él ascendía en el mundo de la gastronomía, acumulando reconocimientos y fortuna, Sofía luchaba para mantener a sus hijas. La vida había sido injustamente generosa con él y cruel con ella. Déjame ayudarlas, Sofía, insistió. No por nuestro pasado, sino por tus hijas. Son niñas extraordinarias, inteligentes y valientes. Merecen oportunidades. Sofía guardó silencio, considerando sus palabras. Finalmente, habló con voz tranquila pero firme. Agradezco lo que has hecho por ellas, Eduardo, de verdad, pero no puedo aceptar más ayuda. Tenemos nuestro orgullo. Eduardo se inclinó hacia adelante, mirándola intensamente. El orgullo no alimenta a tus hijas. Sofía, no les da seguridad cuando están solas toda la semana, no las protege. Las palabras golpearon a Sofía como bofetadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. ¿Crees que no lo sé?, susurró con voz temblorosa.
¿Crees que no me desgarra el alma cada lunes cuando tengo que dejarlas? ¿Crees que no pienso en ellas cada minuto que estoy lejos, imaginando si estarán bien, si tendrán miedo, si necesitarán algo que no puedo darles? Eduardo se arrepintió inmediatamente de sus palabras. Lo siento, dijo extendiendo una mano hacia ella, que Sofía rechazó con un gesto. No quise juzgarte. Sé que haces todo lo que puedes por ellas. Eres una madre increíble. No lo suficiente, murmuró Sofía, más para sí misma que para él. Nunca lo suficiente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Eduardo buscaba las palabras adecuadas, algo que pudiera romper las barreras que Sofía había levantado, cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente. Mariana y Miranda aparecieron con expresiones preocupadas. ¿Están enojados?, preguntó Miranda con voz pequeña. Sofía se compuso rápidamente, limpiando las lágrimas que amenazaban con escapar. No, cariño, sonrió forzadamente. Solo estamos hablando. ¿De nosotras?, insistió Mariana. Sí, respondió Eduardo con honestidad. Le estaba diciendo a tu mamá lo inteligentes y valientes que son ustedes dos. Las gemelas intercambiaron miradas, como decidiendo si creerle. ¿Y le contaste que nos has estado ayudando con la tarea?, preguntó Miranda. Saqué 10 en matemáticas gracias a ti. El rostro de Sofía mostró sorpresa. ¿Las ayudas con la tarea?, Eduardo asintió. Después de comer en el restaurante, les doy un espacio tranquilo para estudiar. A veces las ayudo, especialmente con matemáticas. Miranda tiene un talento natural para los números. Sofía miró a sus hijas, que asintieron confirmando las palabras de Eduardo. Y Mariana es increíble con las historias, continuó Eduardo. El otro día escribió un cuento tan bueno que lo guardé para mostrárselo a un amigo editor. Mariana sonrió tímidamente, visiblemente complacida por el elogio. ¿Es verdad eso?, preguntó Sofía a su hija. El señor Eduardo dice que podría ser escritora, respondió Mariana con orgullo. Y yo arquitecta, añadió Miranda. Me enseñó cómo se hacen los planos de los edificios. Sofía miraba alternativamente a sus hijas y a Eduardo, asombrada por el vínculo que se había formado entre ellos en tan poco tiempo. Parecía estar reconsiderando su postura. Mamá, dijo Mariana acercándose a Sofía. El señor Eduardo tiene una casa muy grande. Nos mostró fotos. Tiene piscina y un jardín enorme. Y nos dijo que podríamos visitarla algún día, añadió Miranda. Eduardo se tensó, anticipando la reacción de Sofía a esa información. Para su sorpresa, ella no pareció molestarse. «Una casa grande, ¿eh?», dijo, mirando a Eduardo con una ceja levantada. «Parece que les has contado mucho sobre tu vida». Ellas preguntaron, se defendió Eduardo. «Son curiosas». «Y también dijo que tiene habitaciones de sobra», continuó Mariana, entusiasmada. «Dijo que podríamos tener cada una nuestra propia habitación». Eduardo cerró los ojos maldiciendo internamente la inocente indiscreción de la niña. Cuando los abrió, encontró a Sofía mirándolo fijamente, con una expresión indescifrable. «Niñas, ¿podrían dejarnos solos un momento más?», pidió Sofía con voz controlada. «Prometo que no tardaremos». Las gemelas asintieron y regresaron a su habitación, no sin antes lanzar miradas esperanzadas a Eduardo, quien se sentía cada vez más incómodo bajo el escrutinio de Sofía. «¿Les ofreciste que vivieran en tu casa?», preguntó ella apenas las niñas cerraron la puerta. «No exactamente», aclaró Eduardo. «Solo les dije que tenía espacio de sobra y que serían bienvenidas a visitarme». Ellas sacaron sus propias conclusiones. «Eduardo», Sofía suspiró, frotándose las sienes. «No puedes simplemente aparecer en nuestras vidas después de 15 años y pretender rescatarnos. No somos un proyecto de caridad». «Nunca dije que lo fueran», respondió Eduardo con calma. «Pero piénsalo, Sofía. En mi casa tendrían seguridad, comodidad. No estarían solas durante la semana. Podrías buscar trabajo aquí en la ciudad, estar con ellas todos los días. ¿Y vivir bajo tu techo? ¿Depender de ti?». Sofía sacudió la cabeza. «No puedo aceptarlo». «No sería dependencia»,
insistió Eduardo. Sería ayuda mutua. Tú podrías estar con tus hijas y yo... Se detuvo, buscando las palabras. ¿Tú qué?, preguntó Sofía, mirándolo intensamente. Yo tendría compañía, confesó Eduardo. Una casa grande y vacía puede ser muy solitaria, Sofía. Algo en su tono, en la vulnerabilidad de su confesión, pareció tocar a Sofía. Su expresión se suavizó ligeramente. Eduardo, lo que propones es complicado. Tenemos una vida aquí. Las niñas tienen su escuela, sus rutinas. Podrían cambiar a Sintosound. Son la mejor escuela, argumentó Eduardo. Cerca de mi casa hay varias instituciones excelentes. Y en cuanto a rutinas, créeme, tener una habitación propia, comidas regulares y una madre presente todos los días sería la mejor rutina que podrían tener. Sofía permaneció en silencio, sopesando las palabras de Eduardo. Su propuesta era tentadora, casi como un sueño imposible que de repente parecía al alcance de la mano. La idea de estar con sus hijas todos los días, de no tener que dejarlas solas durante la semana, de verlas crecer en un ambiente seguro y próspero, era todo lo que había deseado desde que nacieron. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión así de repente. Eduardo asintió, comprendiendo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Mientras tanto, ¿me permitirías seguir ayudando a las niñas? ¿Que sigan viniendo al restaurante después de la escuela? Sofía lo miró, evaluando su sinceridad. ¿Por qué haces esto realmente, Eduardo? ¿Es por nuestro pasado? ¿Por algún sentimiento de culpa? Eduardo sostuvo su mirada. Es por muchas razones, respondió con honestidad. Cuando vi a tus hijas en esa situación, algo despertó en mí. Luego, al conocerte de nuevo, hizo una pausa, organizando sus pensamientos. No sé explicarlo, Sofía. Solo sé que quiero ayudarlas, que siento que debo hacerlo. Sofía asintió lentamente, como si hubiera encontrado algo de verdad en sus palabras que la tranquilizara. Está bien, concedió finalmente. Pueden seguir yendo al restaurante, y consideraré tu oferta. Pero necesito que entiendas algo. Si decidimos aceptar, será temporalmente. Hasta que encuentre un trabajo mejor aquí en la ciudad y podamos establecernos por nuestra cuenta. Me parece justo, acordó Eduardo, tratando de ocultar la alegría que sentía. Sin presiones, sin condiciones. Mi casa estará disponible. Se para ustedes el tiempo que la necesiten. Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Sofía. Siempre fuiste persuasivo, comentó con un tono que sugería recuerdos compartidos. Recuerdo cómo me convenciste de asistir a aquella fiesta en la playa, a pesar de que tenía un examen al día siguiente. Eduardo sonrió, agradecido por ese momento de ligereza en una conversación tensa. «Y sacaste un 10 en ese examen, si mal no recuerdo», respondió. «Siempre fuiste brillante, Sofía. Solo necesitabas a alguien que te empujara a tomar riesgos de vez en cuando». «Los riesgos tienen consecuencias, Eduardo», dijo Sofía, y algo en su tono indicaba que no hablaba solo de aquella fiesta lejana. No siempre salen como esperamos. Antes de que Eduardo pudiera responder, las gemelas volvieron a aparecer, esta vez con expresiones expectantes. «¿Ya decidieron?», preguntó Mariana, siempre la más directa. «¿Vamos a ir a la casa del señor Eduardo?». Sofía intercambió una mirada con Eduardo antes de responder. «Estamos considerándolo, cariño», dijo con cautela. «Es una decisión importante, que no podemos tomar a la ligera». Las gemelas parecieron decepcionadas, pero asintieron con comprensión. Eduardo se maravilló nuevamente de la madurez que mostraban para su edad. «Mientras tanto», añadió Sofía, «pueden seguir yendo al restaurante del señor Eduardo después de la escuela». Los rostros de las niñas se iluminaron. «¿En serio?», exclamó Miranda. «¿Y podemos seguir haciendo la tarea allí?». «Por supuesto», sonrió Sofía. «Siempre y cuando no molesten al señor Eduardo en su trabajo». «Nunca molestan», aseguró Eduardo. «Al contrario, son las mejores clientas que he tenido. Y les aseguro que he atendido a presidentes y estrellas de cine». Las niñas rieron, encantadas con la comparación. Eduardo miró su reloj y se levantó. «Debo irme», dijo.
El restaurante estará lleno esta noche. Sofía asintió y lo acompañó hasta la puerta. Las gemelas lo siguieron. Gracias por todo, dijo Sofía en voz baja cuando llegaron al umbral, por ayudarlas. Ha sido un placer, respondió Eduardo sinceramente. Son niñas maravillosas, Sofía. Has hecho un gran trabajo con ellas. Algo en los ojos de Sofía se suavizó ante el cumplido. Eduardo se inclinó para despedirse de las gemelas. Nos vemos el lunes después de la escuela, les dijo. Y recuerden traer ese proyecto de ciencias del que me hablaron. Tengo algunas ideas que podrían ayudarlas. Las niñas asintieron, entusiasmadas y, para sorpresa de Eduardo, ambas lo abrazaron al mismo tiempo. Fue un abrazo breve pero cálido, que lo dejó con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Mientras bajaba las escaleras del edificio, Eduardo se sentía extrañamente ligero. Por primera vez en mucho tiempo, su vida parecía tener un propósito más allá del éxito profesional y la acumulación de riqueza. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar, la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de 3 personas que, de alguna manera inexplicable, comenzaban a importarle profundamente. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Las gemelas asistían fielmente al restaurante después de la escuela, donde Eduardo les había asignado una mesa permanente en un rincón tranquilo. Allí comían, hacían sus tareas y a veces simplemente conversaban con él cuando tenía un momento libre. Sofía, que había conseguido un trabajo temporal en una tienda departamental en el centro de la ciudad, pasaba a recogerlas al final de su jornada. Eduardo notaba cómo, poco a poco, la desconfianza inicial de Sofía iba cediendo. Ya no esperaba, en la puerta, sino que entraba al restaurante y aceptaba la taza de café que él le ofrecía mientras las niñas terminaban sus actividades. A veces incluso se quedaban los 3 a cenar, aceptando la invitación de Eduardo. Durante esas cenas, Eduardo redescubría a la Sofía que había conocido 15 años atrás, inteligente, divertida, con una visión única del mundo. Pero también conocía a una nueva Sofía, resiliente, protectora, con una fuerza interior que solo las dificultades pueden forjar, y con cada conversación, con cada risa compartida, sentía que algo dormido dentro de él comenzaba a despertar. Un mes después de su reencuentro, durante una de esas cenas, Eduardo finalmente volvió a mencionar su oferta. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó cuando las gemelas se habían alejado para saludar a Martín, el chef, que se había encariñado con ellas. Sofía lo miró y Eduardo pudo ver que había estado esperando esa pregunta. Sí, respondió simplemente. He pensado mucho y... insistió Eduardo, tratando de no parecer ansioso. Sofía suspiró, jugando con la servilleta entre sus dedos. El contrato de alquiler de nuestro apartamento termina el próximo mes, dijo finalmente, y el trabajo en la tienda es temporal, solo hasta fin de mes. Eduardo contuvo la respiración esperando. Si la oferta sigue en pie, continuó Sofía mirándolo directamente, nos gustaría aceptarla. Temporalmente, como acordamos. Eduardo sintió que su corazón daba un vuelco de alegría, pero se esforzó por mantener la compostura. La oferta sigue en pie, confirmó, y será bajo tus términos, Sofía, el tiempo que necesiten, sin presiones. Sofía asintió, y Eduardo pudo ver el alivio en su rostro. «Hay algo más que debes saber», dijo ella bajando la voz. «Algo sobre el padre de las niñas». Eduardo se tensó. Hasta ahora, el tema del padre biológico de las gemelas apenas había sido mencionado. «Te escucho», dijo con seriedad. «Javier, el padre de las niñas, no es estable», comenzó. Sofía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Desapareció cuando las niñas tenían apenas 1 año. Reapareció brevemente cuando tenían 3, luego nuevamente a los 5. Nunca se quedó más de unas semanas. Nunca aportó económicamente. «Entiendo», dijo Eduardo, aunque sentía que había más en esa historia. «La última vez que apareció fue hace 6 meses», continuó Sofía. «Estaba ebrio, exigiendo verlas. Cuando me negué, se puso violento. Amenazó con llevárselas.
Eduardo sintió una oleada de ira ante la imagen de alguien amenazando a Sofía y a las niñas. ¿Te lastimó?, preguntó con voz controlada. No llegó a tanto, respondió Sofía. Un vecino escuchó los gritos y vino a ayudarme. Javier se fue, pero juró que volvería. ¿Has sabido algo de él desde entonces? No, pero temo que si nos mudamos a tu casa, si se entera de que estamos viviendo con otro hombre. Sofía dejó la frase sin terminar, pero el miedo en sus ojos completaba el pensamiento. Eduardo extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Sofía, que para su sorpresa, no la retiró. No permitiré que les haga daño, prometió con firmeza. Mi casa tiene seguridad, Sofía, y si es necesario, contrataré más. Estarán a salvo. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. No quiero involucrarte en nuestros problemas, Eduardo. Ya estoy involucrado, respondió él con una sonrisa tranquilizadora. Y créeme, no hay otro lugar donde quisiera estar. Algo en su tono, en la sinceridad de sus palabras, pareció conmover a Sofía. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Eres demasiado bueno, murmuró. Siempre lo fuiste. No soy bueno, Sofía, corrigió Eduardo. Solo soy un hombre que ha vivido lo suficiente para saber lo que realmente importa en la vida. Y no son los restaurantes, ni los premios, ni el dinero. Las gemelas regresaron en ese momento, interrumpiendo la conversación. Pero algo había cambiado entre Eduardo y Sofía. Una barrera invisible había caído. Un entendimiento silencioso se había establecido. 2 semanas después, en un soleado domingo de octubre, Eduardo ayudaba a Sofía y a las gemelas a instalarse en su casa en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. La mansión, construida en estilo colonial moderno, parecía salida de un cuento de hadas para Mariana y Miranda, que corrían de habitación en habitación, descubriendo nuevos tesoros a cada paso. «Mamá, mi habitación tiene un balcón», gritaba Mariana desde el segundo piso. «Y la mía tiene un librero enorme», añadía Miranda con igual entusiasmo. Sofía observaba todo con una mezcla de asombro y incomodidad. «Sa demasiado, Eduardo», murmuró mientras él colocaba la última de sus maletas en la que sería su habitación, un amplio dormitorio con vistas al jardín. «Me siento como una intrusa». «Es mi casa, Sofía», respondió Eduardo con simplicidad. «Puedo invitar a quien quiera, y quiero que ustedes estén aquí». Sofía lo miró con gratitud, pero también con cierta reserva. «Prométeme que me dirás si en algún momento te arrepientes, si nuestra presencia se vuelve una carga». «Lo prometo», la interrumpió Eduardo, «pero te aseguro que eso no sucederá». Las primeras semanas de convivencia transcurrieron con una sorprendente armonía. Eduardo, que había vivido solo desde su divorcio 10 años atrás, redescubría el placer de compartir su espacio, de escuchar risas en pasillos antes silenciosos, de sentir que su casa, finalmente, se convertía en un hogar. Sofía había conseguido un trabajo como asistente administrativa en una compañía cercana, lo que le permitía estar en casa todas las noches y los fines de semana. Las gemelas se habían transferido a una escuela privada a pocas cuadras de la casa, donde rápidamente se destacaban por su inteligencia y entusiasmo. Las noches se llenaban de cenas compartidas, de conversaciones animadas, de tareas escolares, en la amplia mesa del comedor bajo la atenta mirada de Eduardo y Sofía. Los fines de semana incluían paseos por la ciudad, visitas a museos, tardes de películas y juegos de mesa. Para Eduardo, que había crecido en la soledad y había construido su vida adulta alrededor del trabajo, esta nueva rutina era una revelación, un regalo inesperado que le mostraba todo lo que se había perdido. Pero la felicidad, como bien sabía Sofía, rara vez dura sin ser desafiada. Una tarde de noviembre, mientras Eduardo trabajaba en el restaurante y Sofía acababa de recoger a las niñas de la escuela, el timbre de la mansión sonó con insistencia. Rosa, el ama de llaves, abrió la puerta para encontrarse con un hombre de aspecto descuidado, con barba de varios días y ojos inyectados en sangre que delataban su estado de ebriedad. «Busco a Sofía Hernández»,
exigió con voz pastosa. Sé que vive aquí con mis hijas. Rosa, una mujer mayor que llevaba años al servicio de Eduardo, mantuvo la compostura. Lo siento, señor, pero no puedo permitirle la entrada si no está invitado, respondió con firmeza. ¿A quién debo? «A anunciar. A Javier Sánchez, el padre de las gemelas que viven aquí», respondió el hombre alzando la voz. «Y no necesito invitación para ver a mis propias hijas». Desde el interior de la casa, Sofía escuchó la voz que tantas veces había temido volver a oír. Rápidamente, envió a las gemelas a sus habitaciones y se dirigió a la puerta. «Yo me encargo, Rosa», dijo Sofía con una voz que intentaba parecer firme, pero que no lograba ocultar su temblor. La mujer mayor la miró con preocupación, pero asintió y se apartó, manteniéndose cerca por si era necesaria su ayuda. Sofía respiró hondo y enfrentó al hombre que tantas pesadillas le había causado. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó manteniendo la puerta entreabierta. «¿Cómo nos encontraste?». Javier esbozó una sonrisa torcida que heló la sangre de Sofía. «Ciudad de México es grande, pero los chismes vuelan, Sofía», respondió con desdén. «Especialmente cuando una mujer como tú de repente se muda a una mansión en Las Lomas con un empresario famoso». Sofía se tensó. No esperaba que las noticias de su cambio de residencia llegaran tan rápido a oídos de Javier. «Eso no responde mi pregunta», insistió, intentando mantener la calma. «¿Qué quieres?» «Ver a mis hijas», declaró Javier, elevando la 1900 voz. «Tengo derecho. Soy su padre». «Un padre que las abandonó», respondió Sofía con amargura. «Un padre que nunca se ha preocupado por ellas, que nunca ha aportado ni económica ni emocionalmente. Un padre que solo aparece cuando le conviene». «Sigue siendo mi sangre la que corre por sus venas», gruñó Javier, dando un paso adelante que hizo retroceder instintivamente a Sofía. «Y no permitiré que un ricachón cualquiera las críe, como si fueran suyas». El miedo inicial de Sofía comenzaba a transformarse en ira. «Las niñas están en clase», mintió. «Y aunque estuvieran aquí no permitiría que las vieras en este estado. Estás ebrio, Javier». «No me digas lo que puedo o no puedo hacer», explotó él, golpeando la puerta con el puño, haciendo que se abriera completamente. «Son mis hijas y me las llevaré ahora mismo». Rosa, alarmada, se acercó al teléfono para llamar a seguridad, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz interrumpió la escena. «¿Mamá?». Era Mariana, que había bajado las escaleras al escuchar los gritos. «¿Qué pasa?». Javier giró la cabeza hacia la voz y su rostro se iluminó con una sonrisa que pretendía ser paternal, pero que solo lograba parecer inquietante. «Mariana», exclamó, «mi pequeña, ven aquí, tu papá ha venido a verte». Mariana se quedó paralizada al pie de la escalera, con los ojos muy abiertos. Detrás de ella apareció Miranda, igual de asustada. «Niñas, suban a su habitación», ordenó Sofía con voz tensa. «Ahora». «Pero nadie les da órdenes a mis hijas cuando estoy yo presente», intervino Javier, avanzando hacia el interior de la casa. Sofía se interpuso entre él y las gemelas. «No darás un paso más, Javier», advirtió. «Esta no es tu casa y no eres bienvenido». «¿Y de quién es esta casa, se burló Javier. ¿De tu nuevo amante rico? ¿Es él quien ahora se acuesta en tu cama y juega a ser el papá de mis hijas?» «No le hables así a mi mamá», gritó sorpresivamente Mariana, bajando los últimos escalones con los puños apretados. «Mariana, no», susurró Sofía, aterrada por la reacción que podría provocar en Javier. Pero antes de que la situación escalara más, la puerta principal se abrió nuevamente y Eduardo entró, alertado por una llamada de Rosa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz calmada pero autoritaria. Javier se volvió hacia él, evaluándolo con ojos entrecerrados. «Así que tú eres el ricachón que se cree con derecho a robarme a mi familia», escupió. «¿Cuánto le pagaste a Sofía para que se metiera en tu cama? ¿O fue ella quien te sedujo para vivir entre lujos?». Eduardo mantuvo la compostura, aunque Sofía pudo ver cómo un músculo en su mandíbula se tensaba. «Le pido que modere su lenguaje, señor»,
dijo con frialdad. Hay niñas presentes, y le recuerdo que está en propiedad privada sin invitación. No necesito invitación para ver a mis propias hijas, insistió Javier, aunque su tono había perdido algo de arrogancia ante la presencia imponente de Eduardo. De Minchester, hecho sí la necesita, respondió Eduardo, y si no se retira ahora mismo, me veré obligado a llamar a la policía. Rosa ya había marcado el número de emergencia y hablaba en voz baja por teléfono, describiendo la situación. Javier pareció notarlo y su expresión se tornó más calculadora. No crean que esto termina aquí, amenazó retrocediendo hacia la puerta. Volveré con una orden judicial. Son mis hijas y ningún juez me negará el derecho a verlas. Haga lo que considere necesario por vías legales, respondió Eduardo con calma. Mientras tanto, le agradecería que se retirara. Javier lanzó una última mirada venenosa a Sofía. «Te arrepentirás de esto», murmuró antes de dar media vuelta y salir con paso tambaleante. Eduardo cerró la puerta y activó el sistema de seguridad antes de volverse hacia Sofía, que temblaba visiblemente. Sin decir palabra, la envolvió en un abrazo que ella aceptó, hundiéndose en su pecho mientras las lágrimas que había contenido comenzaban a fluir. Las gemelas se acercaron asustadas y Eduardo extendió un brazo para incluirlas en el abrazo. «Todo está bien», murmuró. «Estamos juntos, nada malo va a pasarles». Esa noche, después de que las gemelas finalmente se durmieran, Sofía y Eduardo se reunieron en la terraza. La ciudad brillaba a sus pies, hermosa e indiferente a sus preocupaciones. «No se rendirá», dijo Sofía rompiendo el silencio. «Conozco a Javier, es orgulloso y vengativo. Si dice que volverá con una orden judicial, lo hará». Eduardo asintió pensativo. «¿Tiene algún derecho legal sobre las niñas?», preguntó. «¿Está reconocido como su padre en sus documentos?». «Sí», confirmó Sofía con pesar. «Cuando nacieron él aún estaba conmigo. Firmó los certificados de nacimiento. Legalmente es su padre». «Eso complica las cosas», admitió Eduardo. «Pero no significa que pueda simplemente llevárselas». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, y la desesperación en su voz conmovió a Eduardo hasta lo más profundo. «Vamos a luchar», respondió con determinación. «Contrataremos al mejor abogado especializado en derecho familiar. Reuniremos pruebas de su abandono, de su alcoholismo, de cualquier cosa que demuestre que no es apto para tener la custodia». Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el juez decide que el vínculo biológico es más importante? Eduardo tomó sus manos entre las suyas. «No permitiré que las alejen de ti, Sofía», prometió. «Haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlas, a las tres». Algo, en la firmeza de su voz, en la determinación de su mirada, tranquilizó a Sofía. Asintió lentamente. «Gracias», susurró. «No sé qué haríamos sin ti». Eduardo sonrió suavemente. «No tienes que agradecerme. Ustedes han traído vida a esta casa, Sofía. Han llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía». Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Eduardo se inclinó lentamente, dándole a Sofía la oportunidad de retroceder si así lo deseaba. Pero ella permaneció inmóvil, con el corazón acelerado, hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de sentimientos largamente contenidos. Cuando se separaron, Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Tengo miedo, Eduardo», confesó. «No solo de Javier, sino de esto, de nosotros, de lo que siento». «¿Y qué sientes?», preguntó él con suavidad. Sofía tomó aire buscando las palabras. «Siento que estoy volviendo a enamorarme de ti», admitió finalmente. «Y me aterra porque ya te perdí una vez y sobreviví, pero no sé si podría hacerlo de nuevo». Eduardo acarició su mejilla con ternura. «No voy a ninguna parte, Sofía», aseguró. «Esta vez estoy aquí para quedarme, por ti, por las niñas, por nosotros». Como sellando una promesa, volvieron a besarse bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, mientras en la habitación de las gemelas, Mariana y Miranda dormían por fin tranquilas, ajenas momentáneamente a la tormenta que se avecinaba.
Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Eduardo contrató a Ricardo Mendoza, uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, especializado en derecho familiar. Después de escuchar detalladamente la situación, el abogado les aconsejó prepararse para lo peor. Si el padre biológico reclama la custodia, aunque sea parcial, tendrá cierta ventaja legal, explicó con franqueza. Especialmente si no hay documentación formal de abandono o maltrato. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Eduardo, mientras Sofía escuchaba con expresión sombría. Reunir evidencia, respondió Ricardo. Testimonios de vecinos, maestros, cualquiera que pueda atestiguar sobre su abandono. Registros médicos, si las niñas alguna vez sufrieron por su negligencia. Pruebas de que no ha contribuido económicamente a su manutención. Sofía asintió, comenzando a recordar nombres, fechas, situaciones. También necesitamos demostrar que el ambiente actual de las niñas es estable y beneficioso para ellas, continuó el abogado. Informes escolares, evaluaciones psicológicas que muestren su adaptación positiva. Y añadió mirando significativamente a Eduardo y Sofía, sería muy conveniente que hubiera un vínculo legal entre ustedes. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sofía, aunque el rubor en sus mejillas sugería que había entendido perfectamente. Un matrimonio fortalecería enormemente su posición, explicó Ricardo sin rodeos. El señor Montoya podría iniciar un proceso de adopción formal de las gemelas, lo que dificultaría considerablemente cualquier intento del padre biológico de recuperar la custodia. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas. Su relación, apenas renaciente, se enfrentaba a una prueba de fuego. «No quiero que te sientas presionada», dijo Eduardo esa noche cuando estaban solos. «Un matrimonio es algo serio, no una estrategia legal». Sofía lo miró con una intensidad que lo estremeció. «¿Es eso lo que sería para ti?», preguntó. «¿Una estrategia legal?». Eduardo tomó sus manos entre las suyas. «Sabes que no», respondió con sinceridad. «Te amé hace 15 años, Sofía, y creo que nunca dejé de hacerlo completamente. Encontrarte de nuevo, conocer a tus hijas, tenerte en mi vida, ha sido como recuperar una parte de mí que había perdido». Sofía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «Tengo tanto miedo, Eduardo», confesó, «de perderte, de perder a las niñas, de que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad». Eduardo la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. «No es demasiado bueno para ser verdad», murmuró contra su cabello. «Es lo que mereces, Sofía. Tú y las niñas merecen ser felices, sentirse seguras, ser amadas». Se separó ligeramente para mirarla a los ojos. «Te amo, Sofía», declaró con voz firme, «y amo a tus hijas como si fueran mías. Me casaría contigo mañana mismo, con papeles legales o sin ellos, porque quiero compartir mi vida contigo. Quiero ser una familia». Sofía lo miró a través de las lágrimas, conmovida por la sinceridad que veía en sus ojos. «Yo también te amo», respondió en un susurro. «Y sí, quiero casarme contigo, no por los papeles, no por el juicio, sino porque quiero construir una vida juntos». Se besaron sellando esa promesa, ese compromiso que iba mucho más allá de las circunstancias que lo habían precipitado. Sin embargo, la calma tensa se rompió al día siguiente cuando un oficial de justicia se presentó en la mansión con una notificación oficial. Javier Sánchez había iniciado un proceso para recuperar la custodia de las gemelas, alegando que estaban siendo alienadas de su padre y que vivían en un ambiente moral cuestionable. «¿Ambiente moral cuestionable?», repitió Sofía incrédula después de leer el documento. «Es él quien nunca ha dado un ejemplo decente a las niñas». Eduardo, que había regresado apresuradamente del restaurante al recibir la llamada de Sofía, revisaba los papeles con el ceño fruncido. «Son solo alegaciones, Sofía», la tranquilizó. «No tienen ningún fundamento y lo demostraremos en el tribunal». «Pero mientras tanto, ¿qué sucederá?», preguntó ella aterrada. «Aquí dice que hay una audiencia preliminar en 3 días. ¿Pueden quitarme a las niñas en esa audiencia?».
Eduardo llamó inmediatamente a Ricardo, quien les aseguró que era muy improbable que se tomara una decisión definitiva en la audiencia preliminar. Sin embargo, el juez podría establecer medidas temporales, como visitas supervisadas para el padre. Bajo ninguna circunstancia, dejen que las niñas estén a solas con él, advirtió el 1900 abogado. Siempre debe haber un adulto responsable presente, preferiblemente ambos. Los 3 días previos a la audiencia fueron un torbellino de actividad. Eduardo y Sofía, siguiendo el consejo de Ricardo, aceleraron sus planes de boda, casándose en 1900, una ceremonia civil íntima, con solo las gemelas y un par de amigos cercanos como testigos. No era la boda con la que Sofía había soñado, pero mientras intercambiaban votos con las manos entrelazadas y las gemelas observando con ojos brillantes, supo que era perfecta a su manera. Ricardo también los ayudó a reunir testimonios. Antiguos vecinos que atestiguaban el abandono de Javier, maestras de la escuela anterior que confirmaban que nunca había asistido a reuniones de padres, el médico que había tratado a Miranda durante una enfermedad grave sin que su padre apareciera. Cada pieza de evidencia fortalecía su caso, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ellos como una nube oscura. La mañana de la audiencia, mientras se preparaban para salir, Eduardo encontró a Sofía sentada en el borde de la cama, con Pinus en la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo sentándose a su lado y tomando su mano. Sofía negó con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «Si las pierdo, Eduardo», su voz se quebró. «Son mi vida entera». Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo su propio corazón contraerse ante la posibilidad. «No las perderemos», prometió, aunque sabía que no tenía el poder de garantizarlo. «Lucharemos con todo lo que tenemos». En 1900, ese momento, la puerta se entreabrió y aparecieron las gemelas, vestidas con sus mejores ropas para la audiencia. Al ver a su madre llorando, corrieron a su lado. «No llores, mamá», dijo Miranda, abrazándola. «Todo va a estar bien». «Sí», añadió Mariana con la misma convicción. «El señor Eduardo, papá Eduardo», corrigió, usando por primera vez el término que habían acordado tras la boda, «no dejará que nos lleven». Sofía las abrazó con fuerza, maravillada por la fortaleza de sus pequeñas. «Las amo tanto», susurró contra sus cabellos, «más que a nada en este mundo». «Y nosotras a ti», respondió Mariana. «Y también a papá Eduardo». Eduardo sintió que algo cálido se expandía en su pecho al escuchar esas palabras. En poco tiempo, estas niñas se habían convertido en parte esencial de su vida, tan importantes como el aire que respiraba. «Es hora de irnos», dijo suavemente. «Ricardo nos espera en el tribunal». El Palacio de Justicia de Ciudad de México imponía respeto con su arquitectura solemne. Eduardo, Sofía y las gemelas fueron conducidos a una sala de espera donde Ricardo los recibió con expresión grave. «Hay un cambio de planes», anunció. «El juez ha solicitado hablar primero con las niñas, a solas». Sofía palideció. «¿A solas? Pero son solo niñas, apenas tienen 8 años. ¿Cómo van a enfrentarse a un interrogatorio judicial sin nosotros?» «Es un procedimiento estándar en casos de custodia», explicó Ricardo. «El juez quiere escuchar su perspectiva sin la influencia de los adultos. No será un interrogatorio formal, sino una conversación en el despacho del juez con una trabajadora social presente». Eduardo se arrodilló frente a las gemelas, que escuchaban, con expresiones serias. «¿Entienden lo que va a pasar?», preguntó con suavidad. «Van a hablar con un señor juez que quiere conocerlas y saber cómo se sienten». Las niñas asintieron. «¿Debemos decirle que queremos quedarnos con ustedes?», preguntó Miranda. «Deben decir la verdad», respondió Eduardo. «Solo la verdad. ¿De acuerdo?». Nuevamente asintieron, y cuando un funcionario judicial vino a buscarlas, Mariana y Miranda caminaron con la cabeza alta, tomadas de la mano, mostrando una dignidad que contradecía su corta edad. Los 40 minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Sofía y Eduardo. Sentados en la sala de espera, apenas hablaban, sumidos cada uno en sus propias preocupaciones.
Cuando finalmente la puerta se abrió y las gemelas regresaron, ambos se levantaron de un salto. ¿Cómo fue?, preguntó Sofía, examinándolas. Como si buscara signos de trauma. Las niñas intercambiaron miradas. Bien, respondió Mariana. El juez fue amable. Nos preguntó sobre la escuela, sobre nuestra casa, sobre ti y papá Eduardo, añadió Miranda. Y sobre nuestro otro papá también. ¿Y qué dijeron?, preguntó Eduardo con cautela. La verdad, respondió Mariana con sencillez, que somos felices viviendo con ustedes, que tenemos habitaciones, bonitas y comida todos los días, que tú nos ayudas con la tarea y mamá nos lee cuentos antes de dormir, y que nuestro otro papá nunca hizo nada de eso, completó Miranda. Que solo lo vimos unas pocas veces y siempre olía raro y hablaba fuerte. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas, impresionados por la franqueza y claridad de las pequeñas. Poco después, fueron llamados a la sala de audiencias. Al entrar, Sofía inmediatamente localizó a Javier, sentado al otro lado con un traje mal ajustado que parecía prestado. Aunque estaba sobrio, su rostro mostraba signos de una vida difícil y excesos continuados. La audiencia comenzó con las formalidades de rigor. El abogado de Javier, un hombre de aspecto cansado con un maletín desgastado, presentó su caso. Un padre que buscaba desesperadamente reconectarse con sus hijas, impedido por una madre que se había mudado con un hombre rico y ahora intentaba excluirlo de la vida de las niñas. Cuando fue el turno de Ricardo, presentó sistemáticamente la evidencia que habían recopilado. Testimonios de abandono, certificados médicos sin la firma del padre, registros escolares donde Javier jamás había aparecido, informes policiales de cuando se había presentado, que ebrio exigiendo ver a las niñas. El juez, un hombre mayor con expresión impenetrable, escuchó ambos lados sin revelar sus pensamientos. Finalmente habló. Antes de tomar una decisión preliminar, me gustaría escuchar a los padres, declaró. Señor Sánchez, ¿podría decirnos por qué considera que debe tener la custodia de sus hijas? Javier se levantó, visiblemente nervioso pero intentando proyectar confianza. Son mis hijas, su señoría, comenzó. Mi sangre. He cometido errores, sí, pero ¿qué padre no los comete? He estado luchando contra mis demonios, intentando ser mejor para ellas. Y ahora que finalmente estoy en un buen lugar, descubro que han sido alejadas de mí, que otro hombre pretende reemplazarme. Su voz tembló con lo que parecía emoción genuina. Solo pido la oportunidad de ser el padre que merecen, de verlas crecer, de estar presente en sus vidas. Es mi derecho y más importante aún, es su derecho tener a su verdadero padre. El juez asintió sin expresión y se volvió hacia Sofía. Señora Montoya, su turno. Sofía se levantó, sintiendo las piernas temblorosas pero la voz firme. Su señoría, durante 7 años he sido madre y padre para mis hijas, comenzó. Cuando Javier nos abandonó, las gemelas apenas tenían 1 año. Desde entonces he trabajado incansablemente para darles un hogar, educación, seguridad. He sacrificado todo por ellas. Tomó aire mirando brevemente a Eduardo, quien le dio una mirada de apoyo. El señor Sánchez no ha sido parte de sus vidas por elección propia. Las pocas veces que apareció estaba ebrio y era agresivo. Nunca aportó económicamente, nunca preguntó por su salud o educación, nunca mostró el más mínimo interés genuino en su bienestar. Su voz se llenó de emoción contenida. Mis hijas ahora tienen, por primera vez, una vida estable, un hogar seguro, una rutina, un padre que las ama y las apoya. Eduardo las trata como propias, las ayuda con sus tareas, celebra sus logros, las consuela en sus tristezas. Eso es ser padre, su señoría. No la sangre, sino el amor y el compromiso diario. El juez asintió nuevamente y se volvió hacia Eduardo. Señor Montoya, aunque legalmente usted ahora es el padrastro de las niñas, me gustaría escuchar su perspectiva. Eduardo se levantó, sintiendo todos los ojos en la sala sobre él. Su señoría conocía a Mariana y Miranda en circunstancias que ningún niño debería experimentar. Comenzó relatando brevemente el encuentro en el callejón de su restaurante.
Desde ese momento, algo cambió en mí. Estas niñas despertaron sentimientos que no sabía que podía tener. Miró hacia donde estaban sentadas las gemelas, que lo observaban con ojos brillantes. No pretendo reemplazar a nadie, continuó, pero sí aspiro a ser la figura paterna, constante y amorosa que merecen. Las he visto florecer en estos meses. Sus calificaciones han mejorado, sonríen más, confían más, se sienten seguras, y eso es lo que todos los niños necesitan para desarrollarse plenamente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras finales. No tengo hijos biológicos, su señoría, pero si algo he aprendido es que la paternidad no se trata de biología, sino de presencia, de amor, de compromiso. Me he comprometido con estas niñas y con su madre. Son mi familia ahora, y haré todo lo que esté en mi poder para protegerlas y apoyarlas mientras crecen. El juez los observó. A los tres, Javier inquieto y a la defensiva, Sofía digna en su vulnerabilidad, Eduardo firme en su compromiso. Luego miró a las gemelas que permanecían en silencio, pero atentas a cada palabra. He escuchado suficiente, declaró finalmente. Y más importante aún, he escuchado a las niñas que han mostrado una claridad sorprendente para su edad. Dirigió directamente a Javier. Señor Sánchez, aunque aprecio su deseo expresado de reconectar con sus hijas, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Sus acciones durante los últimos 7 años muestran un patrón consistente de abandono y negligencia. Javier comenzó a protestar, pero el juez lo silenció con un gesto. Sin embargo, continuó, reconozco su vínculo biológico. Por lo tanto, mi decisión preliminar es la siguiente. La custodia principal permanecerá con la madre, la señora Montoya. El señor Sánchez tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes, en un centro de convivencia familiar, siempre que se presente sobrio y cumpla con ciertos requisitos. Enumeró entonces las condiciones. Javier debería asistir a un programa de rehabilitación por alcoholismo, mantener un trabajo estable, contribuir económicamente con una pensión alimenticia y demostrar compromiso constante con las visitas durante al menos 6 meses antes de que se pudiera considerar la posibilidad de visitas no supervisadas. Esta es una decisión preliminar, concluyó el juez. En 6 meses revisaremos el caso y, dependiendo del cumplimiento de estas condiciones, consideraremos ajustes al régimen de visitas. La audiencia queda concluida. El golpe del mazo resonó en la sala y Sofía sintió que las piernas le fallaban. Eduardo la sostuvo, abrazándola mientras las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Las gemelas corrieron hacia ellos, y los 4 se fundieron en un abrazo que decía más que cualquier palabra. Al otro lado de la sala, Javier observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias en el rostro. Por un momento, pareció que iba a acercarse, pero finalmente dio media vuelta y salió sin decir palabra, con los hombros caídos pero con una nueva determinación en su paso. ¿Estamos a salvo?, preguntó Miranda cuando salieron del tribunal. ¿Podemos seguir viviendo todos juntos? Sí, mi amor, respondió Sofía acariciando su cabello. Estamos a salvo, somos una familia. Los meses siguientes fueron de adaptación y crecimiento. Para sorpresa de todos, Javier cumplió con las condiciones impuestas por el juez. Se unió a Alcohólicos Anónimos, consiguió un trabajo como mecánico y nunca faltó a una visita supervisada. Durante estas se mostraba sobrio, respetuoso y genuinamente interesado en conocer a sus hijas. Eduardo y Sofía, inicialmente cautelosos, comenzaron a ver un cambio real en el hombre. Las gemelas, que al principio se mostraban tensas durante las visitas, gradualmente empezaron a relajarse y a disfrutar del tiempo con su padre biológico. No está intentando reemplazarte, le aseguró Sofía a Eduardo una noche, después de una visita particularmente positiva. Las niñas entienden perfectamente quién ha estado ahí para ellas día tras día. Eduardo sonrió, besando suavemente su frente. No tengo celos, Sofía, respondió con sinceridad. Si Javier realmente está cambiando,
Es lo mejor para las niñas. Todos los niños merecen tener tantas personas que los amen como sea posible. En la audiencia de revisión 6 meses después, el juez, impresionado por el progreso de Javier, modificó ligeramente el régimen de visitas, permitiendo encuentros quincenales, aún supervisados pero en lugares públicos de su elección, en lugar del centro de convivencia. Para entonces, algo inesperado había ocurrido. Sofía descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó la casa de una nueva alegría. Las gemelas, ahora de 9 años, estaban emocionadas ante la perspectiva de tener un hermano o hermana. ¿Crees que será niño o niña?, preguntaba constantemente Miranda. ¿Podemos ayudar a elegir su nombre?, insistía Mariana. Eduardo, que nunca había imaginado ser padre biológico, se encontraba maravillado ante la perspectiva. Cada ecografía, cada pequeño movimiento que Sofía sentía, cada preparativo para la llegada del bebé, lo llenaba de una felicidad que no había conocido antes. Una tarde de primavera, mientras Eduardo ayudaba a las gemelas con un proyecto escolar en el jardín, Sofía los observaba desde la terraza, acariciando su vientre ya notablemente abultado. La escena le provocó una oleada de gratitud tan intensa que sintió lágrimas en los ojos. Sus hijas, felices y seguras. Su esposo, paciente y amoroso. Una nueva vida creciendo dentro de ella. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, notando sus lágrimas desde el jardín. Sofía sonrió limpiándose las mejillas. «Nunca he estado mejor», respondió con absoluta sinceridad. Eduardo subió para reunirse con ella, abrazándola por detrás y colocando sus manos sobre las de ella en su vientre. «A veces no puedo creer que esto sea real», confesó. «Que te encontré de nuevo, que tenemos esta familia, que vamos a tener un bebé». Sofía se giró para mirarlo. «Es real», aseguró. «Y es solo el comienzo». Se besaron suavemente, con la promesa de un futuro compartido flotando entre ellos como una bendición. Abajo en el jardín, Mariana y Miranda habían dejado su proyecto para observar a sus padres. «¿No es romántico?», suspiró Miranda, siempre la más sentimental. «Supongo», respondió Mariana, pretendiendo indiferencia, pero sonriendo igualmente. «Pero lo mejor es que ahora somos una familia de verdad, y pronto seremos 5. 6, corrigió Miranda. «No olvides a papá Javier. Él también es parte de nuestra familia ahora, a su manera». Mariana asintió, sorprendida por la sabiduría de su hermana. Era cierto, su familia no era convencional, pero era suya, construida con amor, perseverancia y la voluntad de superar las adversidades juntos. Cuando el bebé nació, un niño al que llamaron Mateo, la alegría en la casa Montoya Hernández, alcanzó nuevas alturas. Las gemelas se convirtieron en hermanas mayores devotas, Eduardo en un padre primerizo entusiasta, aunque a veces torpe, y Sofía resplandecía con una felicidad serena que iluminaba toda la casa. Incluso Javier, que para entonces había mantenido su sobriedad por más de un año, fue invitado a conocer al bebé. Un gesto de reconciliación y nueva confianza que lo conmovió profundamente. «Tienen una familia hermosa», dijo con sincera admiración a Sofía y Eduardo. «Gracias por permitirme ser parte de ella, aunque sea desde los márgenes». «Los márgenes también son importantes», respondió Eduardo, tendiéndole la mano en un gesto de paz. «Y siempre habrá espacio para ti en la vida de tus hijas, mientras sigas siendo el hombre que has demostrado que puedes ser». Esa noche, mientras el bebé dormía en su cuna y las gemelas en sus habitaciones, Eduardo y Sofía contemplaban las estrellas desde la terraza, como habían hecho tantas noches desde 1900 que comenzaron su vida juntos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Sofía de repente, «de habernos acogido cuando estábamos en nuestro peor momento, de haber asumido una responsabilidad que no era tuya». Eduardo la miró con sorpresa. «Nunca», respondió sin vacilación. «Ha sido el mayor privilegio de mi vida, amarte a ti y a tus hijas, construir esta familia contigo».
Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda. Siempre creí que las familias se formaban por sangre, murmuró. Pero ahora sé que se forman por elección, por compromiso, por amor, por la voluntad de permanecer cuando sería más fácil marcharse. Eduardo asintió, abrazándola más estrechamente. El dinero, el éxito, los restaurantes. Nada de eso significaba realmente algo hasta que las encontré, confesó. Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza está en los ojos de un niño que confía en ti, en la mano de una mujer que elige caminar a tu lado, en los pequeños momentos compartidos que nadie más ve. Sofía lo besó, sintiendo en ese beso todo el camino recorrido. Desde el callejón, donde encontró a dos niñas hambrientas, hasta este momento de plenitud bajo las estrellas. Te amo, susurró contra sus labios. Por todo lo que eres y por todo lo que nos has dado. Y yo a ti, respondió Eduardo, por enseñarme el verdadero significado de la familia. Arriba, la luna brillaba sobre Ciudad de México, testigo silencioso de una historia que había comenzado con hambre y miedo, pero que se transformó en una de amor, redención y el inquebrantable poder del corazón humano para crear hogares donde antes solo había casas, y familias donde antes solo había individuos solitarios.